Amistades queridas y queridos, buenas noches a todas, a todos, a todes. Espero que se sientan cómodas, cómodes en este espacio. Yo soy Fanny González, ahorita me voy a presentar mejor, pero el día de hoy quiero que hablemos, que platiquemos, dialoguemos sobre mi experiencia en el Parlamento de Mujeres 2025 del Congreso de la Ciudad de México. Va a ser un espacio para presentar un poco de qué se trata el Parlamento, de qué va, cómo se constituye, etcétera. Y también hablar de cuáles fueron las propuestas que hubieron, una experiencia comparada, porque yo ya estuve en un ejercicio como este en 2022 y algunas reflexiones al final de este live. Me gustaría mucho que pusieran así algunos comentarios o algunas interpretaciones. Todo lo que voy a decir a continuación es de forma personal. Ustedes saben que yo no trabajo con ningún partido político. Mi postura ideológica es la marxista. Entonces, desde ahí es que yo ingreso al Parlamento de Mujeres y voy a tener ahorita esta plática con ustedes. Entonces, cuando tengan alguna duda, cuando tengan algún comentario, me gustaría mucho que lo fueran poniendo así en los comentarios para leerlos después y ya responder, ¿no? Hacer una interacción y que no sea como únicamente este monólogo. Entonces, como les comentaba, ya me voy a arrancar porque no quisiera que fuera tan largo, pero tal vez sí, una media hora sí va a estar. Quisiera contarles un poquito qué es el Parlamento de Mujeres, cuándo se fundó, cómo funciona, porque hay como pues mucha duda también sobre eso. Después voy a pasar a la parte de una experiencia comparada y al final las conclusiones. Y ahí está Ángel Soto, saludos, saludos camarada, qué bueno que andas por acá. Y bueno, ya me voy a arrancar porque luego pues mucha gente ve live desde otros días, ¿no? En la noche o en cualquier otro momento. Entonces, y ahí está Chuy también. Saludos Chuy, qué bueno que estás por acá también. Y esperemos que se vayan conectando más. Invité a las compañeras del Parlamento de Mujeres porque todavía seguimos teniendo contacto. Entonces espero que vengan. Este no va a ser un live como para tirar hate ni nada de eso. O sea, es una experiencia, es algo personal, es algo que les voy a platicar. Pero obviamente, o sea, sí tiene su lado crítico, pero también tiene su lado positivo. Entonces, sí, como que las compañeras que ingresen, pues no piensen que va a ser así todo negativo y negativo. No, al contrario, ¿no? Es una experiencia muy linda. Entonces, bueno, ¿qué es el Parlamento de Mujeres? Es un ejercicio de participación ciudadana, así, a grosso modo, ¿no? Grosso modo. Es un ejercicio de participación ciudadana que lanza el Congreso de la Ciudad de México. No está homologado en todos los estados. Esto significa que no aplica igual a nivel república. Morelos sí lo tiene, me parece que el Estado de México también. O sea, son pocos estados de la República los que tienen un parlamento de mujeres. Se constituyó el primero en 2019. Recuerden que la paridad de género también se logró conquistar hasta 2019. La paridad es que estemos en todos los cargos públicos al menos en un 50%. Esto se logró hasta 2019, pero ha sido también evolutivo. Y bueno, el primer Parlamento de Mujeres salió en 2019, en la segunda legislatura, con el partido Morena en el poder, y es un ejercicio donde tú te registras, sale una convocatoria pública en internet, te registras y hacen una selección por tu trayectoria como activista. No necesitas tener títulos, no necesitas tener trayectoria académica, únicamente la intención de tener una formación legislativa y también la intención de meter una iniciativa ciudadana. En 2019 fue el primero. Se seleccionan a 66 parlamentarias, que son los curules que hay a nivel de Congreso local. En Ciudad de México tenemos 66 diputaciones locales. Entonces se simula este mismo número y es por representación de alcaldía. Entonces, por ejemplo, hay ciertos lugares para Coajimalpa, en donde yo estoy, hay otros para Cuauhtémoc, para Benito Juárez, etcétera. Entonces, se compone de 66 parlamentarias, también en un grado de representación por alcaldía. Entonces, ya desde 2019 existe este ejercicio y se trata de que tú puedas ingresar iniciativas de reforma, de abrogación, derogación, modificación, de creación de leyes locales, porque estamos en el Congreso local. La diferencia que tiene el Parlamento frente a la iniciativa ciudadana, la iniciativa ciudadana está reconocida en la Ley de Participación Ciudadana, en los artículos del 28 al 36. Entonces, la diferencia es que cuando tú lo ingresas, digamos, como iniciativa ciudadana meramente, necesitas conseguir el 0.13% de firmas
del padrón electoral del Congreso local. Entonces, si tú quieres hacer una modificación a la ley local, necesitas sacar esas firmas. Pero las firmas no es como tan sencillo, o sea, es el nombre, si tu firma por escrito, pero también con tu clave de elector. Entonces, esto complica un poco las cosas. Pero entendiendo que vas a hacer una reforma, abrogación o lo que vayas a hacer, se necesita tener un respaldo ciudadano para presentar una iniciativa ciudadana. Y nada más como tip, si tú tienes el 0.25% de firmas del padrón electoral, se vuelve preferente. Una iniciativa ciudadana la tienes que ingresar el primer día de periodo de sesiones del Congreso local para que pueda ser discutida en todo el periodo de la sesión. Entonces, bueno, esto es una iniciativa ciudadana. Lo que hace el Parlamento de Mujeres es que te ahorra todo este proceso de conseguir firmas, te ahorra también todo, pues todo lo que conlleva, ¿no? Hacer la reforma, hacer el proyecto, etcétera, porque te mete a una dinámica, o sea, tú te vuelves diputada local, por así decirlo, por un tiempo pequeño. Entonces, dependiendo, porque ahorita voy a llegar a esa parte, en 2022, que fue la primera vez que yo estuve, fueron 8 meses. Y esta ocasión, en 2025, fueron 8 días. Entonces, fue una completa locura, o sea, terminé así exhausta. Pero bueno, eso son modificaciones que se hicieron. ¿De qué se trata? O sea, siendo un ejercicio de participación ciudadana, siendo un ejercicio de participación política, se trata de que tú ingreses las iniciativas, pero también de que tengas una formación a nivel legislativo, para que puedas ingresar iniciativas, puedas saber también de qué va la política, digamos, institucional. La pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Te pagan? No, no pagan. Es un ejercicio pro bono donde únicamente pues tú, o sea, tu ganancia es que estás ingresando tu iniciativa y que te están ahorrando todo este otro trabajo de conseguir las firmas y de estar ahí juntando, ¿no? Todo lo que implica para lo que les decía de la iniciativa ciudadana. Entonces, que si debe o no haber un tema de un pago, de alguna compensación, pues hasta cierto punto yo diría que sí, eso lo voy a anunciar como hasta el final también en las conclusiones, porque pues es tiempo, o sea, dedicas un montón de tiempo, implicas, hay varios recursos, o sea, quizá un tema de un cheque por una dieta, con eso sería suficiente y no propiamente un salario, porque ciertamente tú no llegas ahí por la representación popular, ni por candidatura, tú llegas ahí por una selección y un registro dentro del Congreso local. Pero bueno, les digo, al final vamos a hablar también de ese tema. Entonces, el Parlamento de Mujeres es de mujeres desde la diversidad, o sea, mujeres no es únicamente heterosis, ¿no? O sea, mujeres trans, o sea, mujeres de la diversidad, mujeres indígenas. Entonces, es un ejercicio muy incluyente. Hay otros parlamentos y esto es importante porque en 2022 solo existía el Parlamento de Mujeres, el Parlamento de las Juventudes y el Parlamento Medioambiental. Hoy en 2025, ya no sé ni cuántos, la verdad ya ni les investigué, si quieren investigar se me olvidó. Ya no o sea, existe otro como el medioambiental, existe el de los pueblos indígenas, existe el de personas con discapacidad. Entonces, hay una apertura más hacia otros sectores y esto es bueno, esto es muy importante. Entonces, también siento que eso hizo que se redujera el tiempo y ahorita vamos a hablar de eso. Pero hay otro tipo de ejercicios que también son incluyentes dentro de los grupos de población vulnerables reconocidos a nivel constitución local. Pero bueno, el Parlamento de Mujeres es este ejercicio de intercambio con otras compañeras activistas y yo me refiero como en términos de femenino genérico, pero ustedes saben que es dentro de la diversidad, aunque ciertamente en esta ocasión nadie se identificó como mujer trans y nadie se identificó como persona no binaria, ¿no? Entonces también si me voy así recio como mujeres, no es por tema de exclusión, sino porque no hubo esta identificación en este ejercicio, porque en 2025 sí lo hubo, en 2022, perdón, sí lo hubo, 2025 no. Entonces, ¿de qué se trata? Pues que se hacen unas reformas locales, como ustedes saben, está la Constitución federal y toda la Cámara de Diputados federal, la Cámara de Senadores, y está el Congreso local por la autonomía de cada uno de los estados. Entonces, a nivel local, a nivel Ciudad de México, tú puedes hacer las modificaciones a las leyes. Aquí voy a entrar un poquito ya en la comparación con 2022, que fue la primera vez que yo ingresé. Ojo, yo no sabía que se podía volver a ingresar. O sea, yo no piensen que soy abusiva ni nada por el estilo. Yo no sabía que se podía volver a ingresar. Una compañera me dijo que metiéramos iniciativa
en este ejercicio de 2025, y le dije, ¿a poco se puede volver? Me dijo, sí, tú puedes estar todas las veces que quieras, ¿no? Dije, mira, yo no sabía, ¿no? Dije, bueno, vamos a intentarlo, y pues si soy seleccionada, pues para adelante, vamos a hacerlo, ¿no? Pero la diferencia, aquí ya empezando con el contraste, es que en 2022 tuvimos 8 meses de trabajo. Empezamos en enero, terminamos en agosto. Y tuvimos, por ejemplo, cursos de formación muy intensivos y muy buenos todos. También, o sea, en esta ocasión, pero digamos que esa vez fueron como más extensos. En 2022 nos dieron cursos, por ejemplo, o sea, un curso de todo un día de todos los programas sociales que había. Y no les miento, hasta de cobijas para indigentes hay un programa social. Esto tendría que ser parte de la cultura cívica, pues, para saber, ¿no? Cuando alguien necesita cómo acudir y todo, pero bueno, en ese momento como estábamos en la Cámara de Diputados, pues bueno, nos dieron esta formación de todos los programas, nos dieron también una formación de redacción legislativa, tuvimos un curso, este se extendió por un año con el INEGI para la creación de indicadores sobre violencia de género, entonces a mí ese curso me voló la cabeza, fue buenísimo, de los mejores cursos que he tomado, pero fue, les digo, o sea, 8 meses lo que duró y un año con el tema del curso del INEGI, pero era una formación muy buena, o sea, muy puntual, y como solo había 2 o 3 parlamentos, pues también estaba como muy centrado en poquitas personas. Ahora, ¿qué pasó en 2025? Pues en 2025 solo fueron 8 días, 8 días de Parlamento de Mujeres, o sea, fue la verdad muy poquito, pero, o sea, tiene una ventaja, o sea, les digo, como el lado positivo de eso, es que, por ejemplo, quienes ya teníamos experiencia, como en mi caso, pues súper práctico, porque ya sabía lo que iba. Yo voy, meto mi iniciativa y en 8 días ya, o sea, ya está en Cámara de Diputados, o sea, porque ahorita voy a platicar el proceso, pero la gente que ya teníamos experiencia, las compañeras con experiencia, pues nos convino hasta cierto punto tener solo 8 días porque te sintetiza mucho la labor legislativa. Para otras compañeras que era su primera vez dentro del Parlamento de Mujeres, sí fue bastante caótico, porque sí hubo cursos, y muy buenos los cursos, nos dieron cursos de redacción legislativa, nos dieron cursos también, mesas de trabajo sobre temas muy puntuales, los temas de compañeras de las que más metieron iniciativas, por ejemplo, tema carcelario, el tema de violencia de género, de vivienda, de aborto. Entonces fueron mesas de trabajo con especialistas, con organizaciones civiles, que fueron también, o sea, muy buenas, pero otra vez, o sea, como que para alguien que va entrando, pues te tardas en agarrar la onda. De hecho, en 2022, que fue la primera vez que estuve, yo solo metí una iniciativa que fue, o sea, no fue poca cosa porque fue la primera iniciativa para sacar al aborto del Código Penal, la primera iniciativa en México, en la historia de México. Pero yo solo pude meter una porque no tenía la formación política. Otras compañeras que ya tenían esta formación en 2022 o sea, sesionábamos una vez al mes por dentro de esos 8 meses, pues metían 1, 2 o 3 iniciativas cada mes. Eso daba una ventaja porque podías abordar muchos temas o varios temas y trabajarlo inclusive también con otras personas como si tú fueras su representante. Entonces eso, digamos, era lo positivo. En esta ocasión, que fueron solo 8 días, solo dieron oportunidad de ingresar una iniciativa por persona y no en equipo. O sea, porque también con esta compañera, que queríamos ingresar la iniciativa juntas, pues solo podíamos ingresar una. Entonces, pues cada quien se inclinó, o sea, y es más, ¿no? O sea, nos dieron un día, porque cuando hicimos el registro para el Parlamento de Mujeres, tú metías una propuesta de iniciativa. En este caso yo metí un ensayo de propuesta, porque pensando un poco que iban a ser varios meses, yo no contemplaba que iban a ser 8 días. Dije, bueno, me da tiempo como de trabajarlo más adelante y así, ¿no? Entonces metí una iniciativa en ensayo y la metí, o sea, me inscribí, digamos, 10 días atrás y ahí la dejé. Dije, pues la vamos a ir trabajando en estos 8 meses. Y hasta pensaba, dije, ay, 8 meses, qué pesado, ¿no? Pero bueno, ni modo. Pero no, resulta que ya cuando nos aceptaron, nos dieron solamente un día, o es más, 14 horas, para ingresar la iniciativa de manera correcta. O sea, ya con todo el formato legislativo. Entonces, pues eso fue como muy caótico, porque si bien tú tienes ya la idea, el ensayo, la parte de hacer una iniciativa de ley, pues necesitas un marco teórico, la legalidad, el fundamento jurídico, la exposición de motivos, el problema.
O sea, es algo muy complejo. Entonces, en mi caso, como ya tengo mucha experiencia en el tema del aborto, sí pude lograrlo, creo que de la mejor manera, pero sí pensaba en mis compañeras que iban iniciando, dije, híjole, no, o sea, esto está muy cabrón. Dije, no creo que lo logren completamente. Entonces, pero también contemplando esta situación, las compañeras de la Comisión de Igualdad de Género, ya del Congreso, que son las que impulsan el Parlamento, no se pusieron tan estrictas. O sea, no era como, no pusiste tu exposición de motivos, no te la vamos a aceptar. No, o sea, más bien era como un poco de la lluvia de ideas del trabajo legislativo, y quien podía hacerlo de la mejor manera, pues se ingresaba y podía entrar a la comisión para dictamen. Pero tampoco descartaban las otras iniciativas o las otras ideas de iniciativas, porque pensando también, les digo, como en este poquito tiempo que tuvimos, no todas pudieron lograr hacer o fortalecer una iniciativa o hacerla de la mejor manera. Entonces, pues, les digo, tiene su pro y su contra, porque pues sí, es muy ágil, pero fue exhaustivo, o sea, fue muy poquito tiempo, y lo mismo pasó con los dictámenes. O sea, si ingresamos eso el sábado, el lunes hizo la inauguración, se hizo la inauguración, y para el miércoles y jueves teníamos que hacer los dictámenes de todas las iniciativas que sí habían logrado entrar, aunque no estuvieran, digamos, tan elaboradas. Entonces el tema de los dictámenes, pues si hacer una iniciativa es difícil, hacer un dictamen es todavía más difícil. Más difícil en cuestiones técnicas, porque claro que la idea original de una iniciativa, que es esta parte o esta fuente del conocimiento, siempre es más compleja por toda la trayectoria detrás. Pero digamos que en 3 días hacer un dictamen que sustente todo el argumento de lo que la compañera o las compañeras, en caso de que hagas un dictamen junto, está intentando comunicar, pues sí está muy complicado. En mi caso me tocó estar en la Comisión de Salud y tuvimos 12 iniciativas. Entonces, 12 iniciativas de mínimo 8 páginas cada una, ¿no? Y pues ustedes pueden decir, pues 8 paginitas, para ti, ¿qué son 8 páginas? Pues sí, o sea, 8 páginas se dice poco, pero 8 páginas en argumentación y en revisión legislativa para dar una argumentación y un dictamen que contribuya a la compañera, o sea, no saben qué locura. No tienen idea de la locura. Intentamos dividirnos, sí, el tema de las dictaminaciones, pero no lo logramos. O sea, ahí, o sea, otra vez, en el no lo logramos no es que se pierda el trabajo, porque ya habían contemplado esto dentro de la comisión, de que, bueno, no íbamos a poder con todo, entonces nada más era, insisto, como esta lluvia de ideas, pero quienes hicieran como las mejores iniciativas tenían mayor posibilidad de entrar. O sea, si tu iniciativa, entra la iniciativa, se hace la dictaminación, luego se presenta ante el pleno, se hace la votación, y si es positiva, se va directo a Cámara de Diputados. Y si solo queda como idea, solamente se pone como orden del día. Entonces esto es una desventaja, porque pues hay ideas muy buenas que a veces lo único que les faltaba era la orientación legislativa. Entonces, por ejemplo, pues aquí va un poquito del chisme, ¿no? Cuando, o sea, también hay cuestiones de personalidades, y en mi caso dentro de la Comisión de Salud pues me tocó hacer dictaminaciones, y teníamos la posibilidad de hacer una prevención, que era, o sea, un día, ¿no? Un día de prevención, yo te regreso tu iniciativa para que subsanes todas las deficiencias y me la tienes que devolver para yo hacerte el dictamen. Y entonces varios compañeros me decían, pero ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres para decirme que si yo estoy bien, que no sé qué? Y yo, compañera, no estás bien. O sea, tu argumentación jurídica es insostenible, no hay viabilidad tal y tal, ¿no? Entonces, pues así, varias compañeras me dijeron, pero yo soy la experta. Pues sí, compañera, o sea, yo sé que en tu tema eres la experta, pero en cuestiones técnicas, jurídicas, esto está mal. Entonces ahí hubo como un choque como medio gacho, porque también, o sea, yo entiendo que dicen, bueno, ¿y tú, Fanny, quién eres, no? Bueno, aquí es como algo muy personal, muy puntual, que a mí me pasó en mi comisión, que la gente puede decir, bueno, Fanny, ¿tú qué? ¿No? Pero, o sea, una como profesional del área, o como alguien que es muy objetiva en lo que hace, en todo lo que hace, pues yo no lo hacía por hacerle el feo a las compañeras, ¿no? Por rebotarle su iniciativa, sino al contrario, para que ingresara lo mejor posible y que pudiera entrar directo a Cámara de Diputados. Entonces, bueno, fue ahí un debate. No, tampoco hubo como tanta posibilidad de debate, porque yo me acuerdo que en 2022, y si ustedes regresan a los videos,
o van a YouTube y ponen ahí Parlamento de Mujeres, pues me van a ver agarrándome con las compañeras, ¿no? Porque también teníamos esa posibilidad de que la votación de cada iniciativa, o sea, se presentaba ante el pleno y se hacía la discusión o razonamiento del voto. Entonces pues tenías esta posibilidad de hacer este intercambio, de subsanar, porque inclusive en 2022 si se votaba en negativa tu iniciativa, podías volverla a ingresar. O sea, si eso pasaba en febrero, en marzo tú podías ingresar otra iniciativa parecida. Entonces esto te daba como fortaleza, o como que te hacía mejorar. Un poco les digo que a mí no tanto, porque yo como entré en ceros en 2022, sí, y yo solo pude hacer una y la metí en julio, entonces ya no se podía, yo ya no podía regresar, la hacía bien o no hacía nada. Entonces en 2022 ese fue un poco el debate o la cuestión, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿qué se puede hacer dentro del Parlamento? O sea, puedes reformar, a reformar se le dice como de manera general a todo lo que ocurre dentro del ámbito legislativo, pero puedes reformar, puedes adicionar, modificar, abrogar, o incluso generar exhortos en los leyes y reglamentos y normas que están dentro de nuestra competencia, que en este caso es en el ámbito local. Que vi también dentro del Parlamento, aquí ya para los 2 años, ¿no? Porque pues igual les digo, yo en 2022 pues entré sin saber, que hay mucho desconocimiento en el tema judicial, en el tema, bueno, no judicial, en el tema jurídico y en el tema de la división de poderes. Esto sería una recomendación para quien quiera entrar en otros ejercicios del Parlamento, pues es que si tenga un conocimiento, digamos, básico de cómo es la división de poderes, de cuáles son las funciones, competencias, facultades de cada uno de los poderes, para también saber cómo manejarte, porque si es federal, tú no tienes competencia por el ámbito local. Entonces ahí está la constitución, están las leyes, están los reglamentos, están las normas, y ya más abajo lineamientos, convocatorias, o sea, la pirámide de Kelsen sí sería importante que la estudiaran mucho para que pudiéramos hacer esta diferencia, y también sería importante que se tuviera la actualización de las leyes y de las normas, porque pasó mucho esto de que hacían una reforma para la ley de 2014 que ya había sido abrogada, ¿no? Entonces pues inmediatamente esa iniciativa se desecha porque es improcedente, porque ya lo estás haciendo sobre una que está abrogada. Pero entiendo mucho esta parte, insisto, como del desconocimiento. Entonces sería importante también que ustedes consultaran los ordenamientos jurídicos más actualizados. O sea, la última reforma ayer, ¿no? La última reforma que en la página del Congreso se suben las actualizadas. O sea, en cuanto se hace una modificación a la ley, se tiene que subir la actualizada. Entonces, esa es tiene que ser nuestro referente para poder hacer alguna intervención dentro del ámbito legislativo. Entonces, eso, ¿no? Como parte de la experiencia, sí sería que pudiéramos tener esta otra formación un poquito tal vez por fuera, porque si va a ser como de tan corto tiempo no nos da la vida, ¿no? Pero sí tenerlo como activistas también, porque sí, yo sé que el activismo no es todo en las instituciones, pero ¿dónde se hace el gobierno? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Y cómo vamos a intervenir de manera legislativa si tampoco sabemos y no conocemos cómo se hace una ley? Y aquí viene la marxista, o sea, la parte crítica de todo esto, bueno, que si bien el Estado es burgués y que el Estado tiene las leyes, también cuando alcancemos la revolución socialista tenemos que gobernar. Y yo creo que una parte que ahorita, o sea, sigue siendo vigente es el tema de la Revolución Francesa, y es el tema de cómo nos regulamos como sociedad a través de los contratos sociales. O sea, eso sigue siendo clave. Inclusive en la revolución socialista, cuando la logremos, vamos a tener que hacer nuestras propias constituciones, vamos a tener que hacer nuestros propios reglamentos. Ya en el comunismo veremos, ¿no? Pero dentro del socialismo la diferencia es el enfoque ideológico que se le da, porque ahorita estamos hablando de cuestiones pequeño burguesas y de reglamentos que están sirviendo a un orden capitalista. Y aquí, solo como nota, porque también puede ser muy criticado todo, ¿no? O sea, mi participación como marxista, o sea, todo pueden criticar y a todos les puedo responder, pero también es claro o clave decir que el feminismo no es socialista. O sea, yo soy feminista socialista, pero el feminismo nació burgués. El feminismo tiene una connotación a través de la Revolución Francesa, que es nuestro gran referente. Entonces, también a veces como que
se me hace un poco absurdo pedirle a todas las mujeres que tengan conciencia de clase. Por supuesto, yo lo voy a hacer como marxista y con esta intención, pero no todas las mujeres son proletarias, ¿no? Entonces era muy evidente dentro del Parlamento de Mujeres, y no está mal, o sea, claro, la sociedad dividida en clases está mal, pero dentro del Parlamento de Mujeres que había ideologías, por ejemplo, neoliberales, había ideologías pequeño burguesas, había ideologías de todo tipo, pero es que no le puedes, si tú haces un parlamento de mujeres, no puedes pedir que sea un parlamento con conciencia de clase, cuando ni tú como partido, en este caso Morena, pues lo tiene. Entonces realmente hay muchas compañeras que tenían una ideología más neoliberal, una ideología liberal completamente, pero esto pues es parte del contexto en el que nos estamos moviendo. E inclusive, por ejemplo, mi propia iniciativa, pues van a decir, pues es dentro de la legalidad, es pequeño burguesa, y no del todo, o sea, porque cuando las marxistas ingresamos a estos espacios, lo hacemos por la emancipación de la clase obrera y de las mujeres, y como las mujeres tenemos la doble opresión, si tú ayudas desde la conciencia de clase a la liberación de la corporalidad, por ejemplo en el caso del aborto, o sea, si tú quieres a una mujer maternando obligada a la familia, tal, o tú quieres una mujer libre que pueda estar en las funciones o de manera libre también decidir la maternidad, porque no estamos en contra de eso, y tener participación política. Entonces les digo, no es tan complejo en mi opinión, pero pues puede ser así como que a mucha gente le saque de onda, ¿no? De por qué estamos ahí. Pero bueno, también el Parlamento de Mujeres pues tiene otras ideas, o sea, es algo tan amplio, o sea, mujeres, les digo, desde la diversidad, no solo desde el reconocimiento étnico o desde el reconocimiento de la identidad, sino también ideológico, o sea, y eso pues estaba ahí, y esas son las disputas que se dan también dentro de, o que se deberían de dar, o tener un poquito más de espacio para estas discusiones. Ahora, regresando al contraste otra vez 2022-2025, porque les digo, me gustó mucho, los dos ejercicios tuvieron lo suyo. O sea, por un lado, todas las personas de ambos lados, de ambos años, se esforzaron mucho, y yo quiero hacer un reconocimiento porque nos trataron muy bien. Hasta siento que nos trataron mejor este año, la verdad. Pero se esforzaron mucho también por el aprendizaje, por el compartir, o sea, todas las personas que hicieron esta labor de fomentar el Parlamento de Mujeres, pues mis respetos, mi admiración también, porque insisto, si bien no es algo que concretamente tenga una postura de clase proletaria, sirve para la conciencia sirve para la conciencia de género, en este caso hacia las mujeres. Entonces mi reconocimiento para todas aquellas personas que participaron en ambos ejercicios, pero yo creo que disfruto un poquito más y aunque fue muy poco tiempo, también ya tenía más experiencia. O sea, no es lo mismo llegar al Parlamento y estar ahí 8 meses y no entender qué está pasando, o entenderlo como muy paulatinamente, a llegar a 8 días y aunque sea express, pues dominarte ya el ámbito legislativo. Dominarte, yo sé que no estoy así como en el 100 del dominar, ¿no? Pero ya tengo mucha más comprensión también por mi trayectoria política, mi trayectoria académica, etcétera. Entonces, admiración y reconocimiento para todas aquellas personas que lo hicieron posible, es una chambota. Y bueno, nada más eso, ¿no? Que en este caso, pues fue un tiempo muy chiquito. ¿Qué más quería compartirles? Bueno, las recomendaciones previas ya se las comenté, que sí es importante leer la Constitución, es importante leer los reglamentos, leer las leyes, es importante tenerlo presente porque el Estado se sostiene de eso. O sea, la política no solo se hace en la tribuna y no solo se hace en las calles, la política también está regulada y está por escrito. Los pilares del Estado burgués, del Estado mexicano, están en sus leyes. Entonces necesitamos ahí atender esa parte e incidir en esa parte también como activistas para poder hacer cambios que pueden ser pequeños o pueden ser muy grandes. Entonces lo ideal sería que todas las personas pudiéramos tener este conocimiento por cultura general, pero bueno, pues eso ya, o sea, lo vamos a ir trabajando. Algo que veo también es que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues estamos discutiendo cosas así súper avanzadas, honestamente. O sea, voy a hacerlo con mi iniciativa, el tema del aborto en la Constitución, esa fue mi propuesta, pues es como ya, sí quitar primero, o sea, si das el salto a hacerlo, a meter el aborto dentro de la Constitución, ya que deje de ser un delito, pues es nada. Pero si lo comparas con la Constitución de Guanajuato, si lo comparas con la Constitución de Aguascalientes,
pues está completamente, ellos están en el medievo, ellos, y no es intencional para la población, es que sus gobernadores no tienen esta posibilidad de la progresividad del derecho. Entonces para mí esto es como algo muy contrastante, porque acá estamos discutiendo, insisto, cuestiones que son así, que nos están haciendo avanzar hasta cierto punto, pero digamos como iniciativa ciudadana, pero hay otros estados pues, que ni a eso han llegado, ¿no? O que tampoco, ni siquiera tienen un parlamento de mujeres. Entonces está como muy contrastante el tema de cómo nuestra constitución de la Ciudad de México inclusive, o sea, está más avanzada que la constitución política de los Estados Unidos. O sea, la constitución federal para mí se queda súper debajo de lo que es la constitución de la Ciudad de México. Y aquí es porque hubo un ejercicio de asamblea constituyente entre 2015 y 2016, para quienes lo recuerdan, ya con un enfoque de derechos humanos y con la alineación de las convenciones, de la convencionalidad. Entonces esto hizo dar un salto, que ahorita estamos un poco en la regresión, pero al menos en ese tiempo se dio un salto muy significativo que actualmente no lo tienen otros estados, y en México también se está echando un poquito para atrás. Pero eso, ¿no? Que con este estudio y con este ejercicio pues te das cuenta que tenemos una discusión muy elevada a nivel Ciudad de México, y en otros estados no lo tienen, y no es la capacidad de las personas, es que el estado los estados locales están poniendo pues muchas trabas para eso. Reflexiones también en torno a quienes nos representan, pues sí, o sea, una es activista y está en las calles y está viviendo la problemática, y precisamente por eso el Congreso abre sus puertas para escucharnos, porque están, o sea, la Cámara de Diputados, nuestras diputadas, nuestros diputados, pues están en otras cosas, entonces te abren la puerta para que vayas a exponer tus problemáticas y busques una ruta de cómo se soluciona en el ámbito legislativo. Pero pues aquí otra vez lo marxista, o sea, ¿quiénes tendrían que ser nuestros representantes? ¿Quienes están viviendo las problemáticas y encabezando los problemas, o gente que te escucha para solucionar tus problemas? Pues yo estoy por la vía del soviet, ¿no? Que el ejercicio, el ejemplo de la Revolución Rusa, que son los propios sectores de trabajadoras o sectores organizados quienes lanzan a sus representantes. Entonces ya no es tanto como que le abras la puerta para que pase alguien a exponer el problema, sino que tú eres la partícipe del problema. En este caso, por ejemplo, ustedes saben que a mí me gustaría una candidatura independiente para diputación local, porque sé que represento a un sector de la sociedad. O sea, si yo supiera que no represento a nadie, solamente que yo estudié mucho, pues diría, güey, o sea, hasta por ética diría, pero Fanny, ¿no? Porque nuestras diputadas y diputados pues están más por ese lado, ¿no? Más por el lado de solamente, y quién sabe si estudian, a veces hasta lo dudo, no todas las personas, pero pues sí algunas. Digo, güey, o sea, ¿tú qué buscas, no? O sea, como si no representas, ¿por qué estás? Así funciona nuestro sistema, no debería de ser así. ¿Dónde queda el sentido ideológico? Sería otra de las reflexiones. O sea, cuando estás ahí en la tribuna, cosa que vi dentro del Parlamento, pues es que ya empezaron a llegar muchos grupos parlamentarios de partidos políticos. En 2022 se veía mucho al PRI y al PAN. O sea, era como muy evidente que había los grupos, ¿no? O sea, la gente del PRI acá, la gente del PAN acá, aunque dijeran que no tenían una militancia. En esta ocasión, quienes más resaltaron pues, fue Movimiento Ciudadano y fue el propio Morena. Entonces, igual ahí como que yo tuve una reflexión como de chale, o sea, pero si ustedes ya tienen lugares, ustedes ya tienen representantes en la Cámara de Diputados, si ustedes ya tienen espacios, pues ¿por qué la banda independiente o sea, no le dejan el espacio a la banda independiente? No creo que funcione tan así, porque no toda la gente quiere participar, y normalmente pues quienes más tienen tiempo es quien ya está en la política, porque ser mujer y tener tiempo para la política es una pinche hazaña, ¿no? Y ustedes lo saben. Entonces, pero pues una que decidió dar ese giro hacia ser política de manera profesional, o ya dedicar tu vida a la política, pues vas como campechaneando. Entonces, si de repente es eso, yo no pediría como una carta de no militancia, porque también eso diría, bueno, hay compañeras militantes de otros partidos que no tienen experiencia y también se vale, ¿no? Tal y tal. Pero sí se me hizo gacho que fueran tantas. La verdad, o sea, se me hizo así súper gacho que 30 fueran de Movimiento Ciudadano, güey. O sea, así, y no les estoy inventando tanto el número,
25, 30 eran de Movimiento Ciudadano, de 66. Entonces, pues eso se me hizo engañoso porque, pues por un lado, o sea, hay compañeras que no tienen experiencia, yo sé que dentro de su mismo partido no, pero pues las otras compañeras independientes, ¿qué pasa, no? O sea, no sé, les digo, como que hay esa parte de cómo las curules y la parte... y aquí la curul únicamente por partido, porque otra vez en el ámbito ideológico, para mí, o sea, tienen más contrapeso o tienen más firmeza ideológica los del PAN que la gente de Movimiento, porque de repente Movimiento Ciudadano y Morena, o sea, van por agendas políticas muy similares o muy parecidas en términos de derechos humanos. Entonces, el debate más ideológico, más fuerte, se da con gente del PAN que te dice soy neoliberal y antiderechos. Entonces, esa parte ideológica ahorita la sentí un poquito perdida, no estuvo tan fuerte como en 2025, precisamente porque aunque tienen sus riñas intrapartidarias o entre partidos, no tienen agendas tan distintas, honestamente. O sea, sí hay cosas donde quiebran y donde no, o sea, no aceptamos esto, lo otro, el tema de los cuidados, tal, pero ideológico, o sea, que tú digas, por ejemplo, una marxista versus una panista, no lo tienen. Entonces, sí, ahí es como una reflexión crítica un poquito de cuántas personas sí pudieran participar. También el tema, por ejemplo, de la frecuencia con la que puedes ingresar, porque sí sentí como gacho, por ejemplo, con el tema de las mesas, las representaciones, pues quienes ya tenían más experiencias, pues se postulaban, pero no, o sea, pocas compañeras sí abiertamente dijimos, pues ya estamos aquí desde, o sea, ya llevamos una, dos o tres ediciones del Parlamento, entonces pues ya las compañeras un poquito medían, ¿no? Pues no, ya sabe, pero otras compañeras que no dijeron que ya estaban, que la vez pasada estuvieron y que estuvieron ahora sí, que se apirañaron las presidencias y dije, ay, yo tampoco sabía qué eran, ¿no? O sea, ya como un poquito interactuando dije, oye, ¿no? O sea, tal vez sería mejor que otras compañeras que no tienen ni idea de lo que está pasando, pues ingresen, porque se le da más firmeza, o sea, si tú le das oportunidad a quien no sabe, va a saber, va a tener que aprender, ¿eh? Entonces, claro que una, o sea, no está peleado, porque una también, o sea, no venimos de entornos de formación política, o sea, las mujeres tenemos condiciones de desigualdad y eso pues nos orilla también a buscar otras experiencias y a estar en tipos de formación política pues muy abiertas, ¿no? Entonces, esa parte sí la entiendo, pero un poco como en el tema del reglamento, pudiéramos mejorar esa parte. Ahora, ya como un poquito llegando a la parte final de este video, que cada edición, les digo, yo estuve en 2022-2025, tuvo su encanto. Me gustó más esta por la practicidad, la otra me gustó más porque los debates fueron muy buenos y nada más para chismecitos, si ustedes quieren ir a ver, a mí me acusaron de ser incluyente. Una compañera, ¿no? Como yo puse mujeres y personas con capacidad de gestar, pues me dijo, ¿no? Que yo estaba borrando a las mujeres y que no sé qué. Entonces me levanté y le dije que era una fascista y luego me dijo que me iba a demandar y que iba a demandar al parlamento. Eso se ponía muy divertido, o sea, esas cosas a mí me gustaban mucho. Acá hubo menos o sea, hubo muy poquito, solo tuvimos un día para la sesión plenaria y la discusión, entonces no hubo como tanta oportunidad de ese posicionamiento y debate que también pues te hace reafirmar tu postura política y tu postura ideológica. Entonces cada una tuvo su encanto, insisto, porque también esta que fue así, tuve la oportunidad de conocer muchas iniciativas, o sea, leer todas las que mandaban, pues es algo también positivo porque son compañeras que tienen una actividad política constante, o sea, ellas sí son representantes de algún ámbito político, entonces te presentan una problemática, tienes la oportunidad de leer esa problemática y aunque no esté bien elaborada en términos legislativos, eso pasa a segundo término cuando conoces a lo que se está enfrentando. Entonces, para mí eso, o sea, es lo mejor que puedo rescatar del Parlamento. Ahí sí, del partido que sean, de donde hayan venido, eso ya quedó, digamos, atrás, porque la problemática que presentaron pues era algo muy puntual que fue lo que más me dejó, con lo que mayormente me quedo, que es esta reflexión o esta mirada que ellas tienen frente a problemáticas muy específicas. Entonces son cuestiones contrastantes, insisto, pero que es bueno, o sea, es bueno que estuvieran ahí. Ahora,
que si ustedes se quieren inscribir, inscríbanse. Hubo compañeras que me escribieron para que ingresáramos iniciativas. Mis compañeras que me escribieron no estaban dentro del Parlamento. Entonces, si hubiera sido de 8 meses, como yo pensé que iba a ser, sí me hubiera gustado trabajar con ustedes, o sea, que trabajáramos las iniciativas que tienen para ingresarlas y yo ser la vocera por estar ahí dentro. Pero en este caso, como solo fue una iniciativa y en 8 días, pues era imposible, completamente imposible. Entonces, ahorita yo lo que sugeriría es que si ustedes tienen esas ideas, se vayan preparando para el siguiente año, o bien, como les conté al inicio del video, y si no lo vieron, pues cuando lo termine pueden regresar, meter una iniciativa ciudadana, que es un poquito más compleja, pero pueden hacerlo. Entonces, se puede, o sea, pueden hacer esas dos vías. Yo les sugeriría que se inscribieran para que también tuvieran esta experiencia de lo que es hablar en el pleno, de lo que es estar ahí, de conocer más el mundo de la política a nivel oficial o a nivel institucional, y así ustedes también tener una formación política. Entonces, ya quiero cerrar diciendo, pues, gracias también a las compañeras que estuvieron ahí en el Parlamento. Su amistad es muy bonita, me quedé con muchas amistades a pesar de tener diferencias ideológicas. Eso, digamos, que cuando tú sabes que otra compañera trabaja y sea lo que sea, pero está luchando políticamente, siempre va a ser admirable para mí. Aunque tengamos diferencias políticas fuertes, ¿no? Y que no coincidamos en todo, para mí es bueno siempre conocer y estar con ellas e intercambiar, interactuar. Entonces, primero que nada, a quienes realizaron el Parlamento y también a las compañeras con las que tengo ahora contacto y amistad, pues gracias por existir. hacemos una lucha muy importante. Un puntito como algo muy chiquito que sí quiero agregar: la mayoría de las iniciativas que se metieron en este ejercicio de 2025 fueron para reformar la ley de atención a la ley, no fue la general, la ley local de atención de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, digamos que de las 66 de que estábamos ahí, pues fácil unas 22, 23 querían hacer reformas y modificaciones a esa ley. Entonces, pues como que te está llamando, o sea, ustedes saben que yo doy cursos de esa ley, porque, bueno, de la ley general, pero no es tan diferente de la ley local, aunque sí está un poquito atrasada la local. Entonces, ahí es como un foco rojo, porque creo que se debería hacer al menos como un pequeño parlamento abierto, o yo le quisiera decir como asamblea constituyente, pero no es así, ¿no? Un parlamento abierto para reformar toda la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque puede tener muchas correcciones. Lo que yo les digo, por ejemplo, en mis cursos, es que hay muchos parches, o sea, ya, como ya no caben los artículos, te ponen el cuáter, el quinter, el bis, el tal y tal y tal, y de repente, o sea, son tantas reformas las que se están haciendo que yo creo que es urgente ya voltear a ver esa ley y decir, vamos a reformularla, acomodarla y a escuchar a las compañeras que quieren ingresar sus iniciativas sobre esta ley, porque ahí sí puede ser una acumulación para dictamen, pero en general, o sea, el llamado es como a reformularla toda. No es que toda la ley esté mal, es que está hecha así como por muchas partes. Entonces es mejor que nos sentemos y discutamos esta ley, también en función de la general, porque la general pues está mucho más sustentada, pero esta pequeña local pues sí hacer una corrección. Y un llamado aquí sería un exhorto también a las autoridades, que hay muchas leyes que están súper desactualizadas, y esto lo trabajé con otra compañera con la que elaboré el dictamen sobre la ley de salud mental, por ejemplo. Güey, era de 2014 y no podíamos creer que no hubiera ninguna actualización. O sea, es increíble que algo tan indispensable como la salud mental, o sea, esté tan olvidada. La regulación se hace a través de reglamentos, pese a que existe la ley. Es una ley que, claro, es un avance por existir en sí misma, pero tú no puedes dejar que su última reforma sea en 2014, o sea, no manches, o sea, la gente se suicida todos los días y a ti no te importa cuando se hace una reforma, una actualización, increíble. Entonces, sí, por ejemplo, les digo, o sea, esto es parte como o lo bonito del ejercicio del Parlamento, porque pues compañeras que lo están viviendo se dan cuenta y dicen, tenemos que hacer esto y el otro, ¿no? Entonces esa es la parte positiva, que, bueno, muchas positivas, ¿no? Pero esa también,
el señalamiento puntual de quien está viviendo la condición o atravesando por la problemática. Y lo mismo con la violencia vicaria y el sistema carcelario, ¿no? Problemáticas que yo ni sabía honestamente, se expusieron dentro del Parlamento y ampliaron mi perspectiva, ¿no? Porque yo estoy como muy centrada en violencia, en derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, pero temas carcelarios, por ejemplo, ni idea, ¿no? Entonces, en este ejercicio del Parlamento, pues sí, tuve un acercamiento mayor sobre problemáticas muy puntuales. Algunas estoy a favor, algunas estoy en contra, pero, por ejemplo, en 2025, cuando estaba en contra, pues podías exponer toda tu argumentación jurídica de por qué estar en contra. O sea, no es tanto de, ay, es que a mí no me parece bien. Pues sí, no te parece bien, pero ¿cómo lo sustentas, no? Entonces, en esta ocasión, pues también hubieron iniciativas que yo de plano decía, ¿esto qué? O sea, esto no puede ir porque contraviene a la propia ley, pero tampoco tuve oportunidad como de hacer esas argumentaciones. Entonces, y no solo yo, o sea, en general no tuvimos oportunidad. Entonces, bueno, solo eso, que sí estemos así como muy al pendiente, muy actualizadas, que todo el tiempo estemos viendo cuál es tu problemática y que puedas tener una incidencia legislativa en problemáticas muy puntuales. Inscríbanse, les digo, o sea, para los hombres, por ejemplo, no, o sea, no puede entrar al Parlamento de Mujeres, pero está el Parlamento de Medio Ambiente, está el Parlamento de Pueblos Originarios, está el Parlamento de las Juventudes, o sea, hay otros espacios donde pueden estar, si les interesa. Y para las mujeres, a todas las mujeres yo les diría, métanse, métanse, intenten hacer todo lo posible para meterse porque van a aprender muchísimo. Y no solo eso, o sea, la experiencia misma de estar en el espacio donde se toman las decisiones, donde se crea el tema, donde se hace el estudio constitucional, donde se hacen también la formulación de leyes, de abrogaciones. Eso es importante, aunque, por ejemplo, en el caso yo tengo muchas críticas, estar ahí es un logro porque es algo muy importante, o sea, estás incidiendo y contribuyendo a la Ciudad de México para generar un cambio real. Entonces, esta parte es invaluable, o sea, completamente invaluable. Y ya es todo lo que quería compartirles, ¿no? Sobre mi iniciativa de manera muy puntual. Voy a hablar el próximo jueves, voy a estar en el programa de Mujeres de la Ceiba, así se llama, las encuentran en Facebook, Mujeres de la Ceiba. Voy a estar hablando de manera muy puntual sobre la iniciativa que ingresé para meter al aborto a nivel constitucional en Ciudad de México. ¿Cómo lo hice? ¿Con qué argumentos jurídicos? Pues no se lo pierdan el próximo jueves, porque no quiero agotar tampoco todo el tema aquí. Quisiera que sí también vieran ese otro espacio. Y haciendo promoción también el próximo jueves a las 7 de la noche, jueves 25 de septiembre, en Mujeres de la Ceiba, voy a hablar ya de manera puntual cómo argumenté mi iniciativa. Y también voy a estar en el Tropicalísima, en el 660 AM del IMER, en el martes 30 de septiembre. Así, anuncios parroquiales, pues viene los 11 años de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, viernes 26 de septiembre, va a ser la marcha en Ciudad de México. Por favor, asistan, son 11 años de impunidad, 11 años que no sabemos dónde están los normalistas. Y luego, por si no fuera poco, también el 28 de septiembre, pues es el día global por el aborto libre. Entonces, vamos a hacer algo con Hijas de la Cannabis, ahí en Plaza Tlaxcuaque. Esperen un poquito el cartel porque estamos afinando detalles, pero esos son los anuncios. No se pierdan para saber más sobre esta iniciativa que ingresé, de cómo se argumentó jurídicamente el jueves. El viernes nos vemos en la marcha, el domingo nos vemos en la actividad política con Hijas de la Cannabis y el martes también me pueden escuchar por la radio en el IMER a las 12 del día en el 660 AM de Tropicalísima. No sé si hay comentarios, creo que no. Déjenme revisar antes de cerrar el live por si hubiera alguno y no dejarlo como fuera. Ay, ya me acuerdo. Déjenme checarlo. Pero, bueno, por lo pronto es eso, ¿no? Que solamente cerrar también en lo que veo de los comentarios. ¿Qué pasa con las iniciativas? Les decía esto. Una las ingresa, tú le ingresas por oficialía de partes. Luego de eso se va a tu comisión, o sea, está la Junta de Coordinación Política, están las comisiones por sectores o por temáticas. Entonces se va a tu comisión, en mi caso se fue a la Comisión de Salud. En la Comisión de Salud se elabora el dictamen te hace la sustantación
de la propia iniciativa, después se va a pleno, o sea, la sesión plenaria del Parlamento de Mujeres, y se hace la votación. Si es mayoritariamente aprobada, entonces pasa al Congreso de la Ciudad de México, y en el Congreso de la Ciudad de México se pone como ya se hace la votación en Cámara de Diputados. Entonces, o bien se puede hacer también otra sustentación por las comisiones o la Comisión de Salud del Congreso ya propiamente, y se vuelve a hacer otro dictamen y se puede hacer la votación. En 2022, ya no les conté el chismecito, pero seguro se enteraron, en 2022 mi iniciativa, pues ahí hubo un tema porque hagan de cuenta que se fue a la congeladora, o sea, sí se aprobó, panzó, como le decimos acá en México, panzó, se aprobó en el pleno del Parlamento de Mujeres, pero en Cámara de Diputados la congelaron, pero resulta que otra diputada la retomó y la metió a su nombre. Entonces, como los medios de comunicación ya habían cubierto, porque era la primera iniciativa a nivel histórico de México que se ingresaba, pues ya habían cubierto la nota de que yo había ingresado a la iniciativa, pues luego dijeron, pero si es tu iniciativa, ¿por qué no te citaron? Y les dije, pues no sé. Entonces fui a reclamar. Le fui a reclamar a la diputada y le dije, oiga, ¿no? ¿Por qué no me puso en la iniciativa? Ya era otra iniciativa, por supuesto, pues ellos tienen sus asesores, sus equipos políticos, o sea, tienen así, hicieron una iniciativa ya de 80 páginas, la mía fue de 16, ¿no? Pero de 16 alguien que no está ahí, no tiene recursos, no, o sea, pero pues, tiene el cerebro. Entonces al final sí hubo un reconocimiento del trabajo, pero pues sí fue por un reclamo, porque me fui al Congreso a reclamar que no me habían citado en la iniciativa y que realmente era algo histórico, ¿no? Y que también el propio ejercicio del Parlamento de Mujeres, al ser incentivado por la propia Comisión de Igualdad de Género, no tenemos por qué pelearnos, o sea, no tienen por qué plagiar. Ustedes, al ser las promotoras de ese espacio, pues hasta quedan mejor y lucen más si alguien que estuvo en ese espacio sale con una iniciativa así y la trabajan juntas. O sea, eso luce muchísimo porque es un trabajo coordinado entre ciudadanía, entre diputaciones, y no hacer esto de te congelamos la tuya y metemos la mía. Estuvo súper gacho, súper horrible. Entonces se supone que, o sea, no solo a mí me pasó eso, por lo que sé. Entonces se supone que en este periodo de sesiones se va a hacer una discusión y nos van a hacer las invitaciones en octubre, noviembre. O sea, yo no sé si eso vaya a pasar propiamente, pero al menos hay otra actitud de no plagiarnos, de no plagiarnos. Entonces esa actitud pues espero que sea cierta, y si no, o sea, no importa que no nos inviten, pero pues que sí nos citen o que sí nos digan qué pasó con el dictamen, porque pues es trabajo, y ese trabajo, insisto, no solo es la parte de la elaboración o la redacción de la iniciativa, es el trabajo político de años que tienes de fondo y la representación política que tienes de un sector que te hace expresar la problemática de forma tan clara. Entonces, al dejarlo de lado, pues es como si invalidaran tu trabajo que reconocieron para que ingresaras. Entonces es como, ¿cómo? ¿Cómo por? Entonces, bueno, hasta aquí quiero dejar el video, ya vi que no hay comentarios. Entonces, cualquier cosa, pues igual escríbanme, y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por Mujeres de la Ceiba. Ahí voy a hablar a detalle de esta iniciativa. Gracias por quedarse, les mando besitos, abrazos, y a mis nuevas amigas del Parlamento, pues, ay, las te quiero mucho. Qué bueno que si vinieron y se quedaron y vieron este video, qué bueno, seguiremos trabajando juntas con todo lo que podamos y con lo que podamos colaborar. Adelante. Bonita noche.